Yo era María Magdalena, y pensé que había perdido todo para siempre, hasta que presenció algo que cambiaría mi comprensión de lo que significa la esperanza inquebrantable. Lo que voy a contarte hoy sobre esos días más oscuros del ministerio te va a partir el alma, pero también te va a mostrar por qué nunca debemos rendirnos cuando todo parece perdido. Mi nombre es María, aunque muchos me conocen como María Magdalena, por mi origen en esta pequeña aldea a orillas del mar de Galilea. Hoy quiero contarte sobre un momento que cambió no solo mi vida, sino mi comprensión de lo que significa la esperanza cuando todo parece perdido. Era uno de esos días donde las sombras parecían más largas que la luz, y el peso del mundo descansaba sobre los hombros de aquellos que seguíamos a Jesús de Nazaret. Habían pasado ya varios meses desde que comencé a caminar detrás del Maestro. Los caminos polvorientos de Judea se habían vuelto familiares bajo mis pies descalzos, y las noches estrelladas del desierto habían sido testigo de tantas enseñanzas que mi corazón apenas podía contenerlas todas. Pero este día era diferente. El aire mismo parecía cargado de una tensión que no logré entender hasta que vi el rostro de Pedro. Estábamos acampando cerca de Betania, en una pequeña colina donde los olivos centenarios ofrecían sombra a nuestro grupo. El sol del mediodía caía implacable sobre la tierra reseca, y el polvo se levantaba con cada paso que dábamos entre las rocas calcáreas. Pedro se había alejado del grupo y se encontraba sentado bajo un sicómoro, con la cabeza entre las manos. Su figura robusta, que normalmente irradiaba fuerza y determinación, ahora parecía encogida, vulnerable. Me acerqué despacio, mis sandalias de cuero crujiendo suavemente sobre las hojas secas. «Pedro», murmuré, sentándome a su lado sobre una piedra lisa. Él levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me partió el alma. Era miedo puro, mezclado con algo que tardé en reconocer, la terrible certeza de la derrota. «María», susurró con voz ronca, «¿has escuchado lo que dicen en Jerusalén? Los fariseos ya no solo murmuran en las sinagogas, ahora hablan abiertamente de eliminarlo». Su voz se quebró al pronunciar esas últimas palabras, como si articularlas las hiciera más reales, más inevitables. El viento tibio movía las hojas sobre nuestras cabezas, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre nuestros rostros. Pude sentir cómo mi propio corazón se aceleraba ante sus palabras, pero había algo en mi interior, algo que había nacido desde el día que conocí a Jesús, que se negaba a aceptar que la oscuridad pudiera vencer a la luz. «¿Y dónde está tu fe, Pedro?», le pregunté, aunque mi propia voz temblaba ligeramente. «¿Has olvidado ya todo lo que has visto? ¿Todas las vidas que se han transformado ante nuestros ojos?» Pedro se incorporó bruscamente, sus manos grandes y curtidas por años de pescar, gesticulando con desesperación. «María, no entiendes la magnitud de lo que enfrentamos. No son solo unos cuantos líderes religiosos molestos. Es el Sanedrín completo. Es Roma. Es...» Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar con un susurro. «Es como si todas las fuerzas del mal se hubieran unido contra él». En la distancia, podía escuchar las voces de los otros discípulos. Santiago y Juan discutían en voz baja junto al fuego que habíamos encendido para preparar el almuerzo. Andrés ayudaba a Mateo a reparar una de sus sandalias rotas. Felipe compartía pan con Bartolomé bajo otro árbol. Vida normal, cotidiana, pero todos cargaban esa misma sombra en sus rostros que veía en Pedro. «Ven conmigo», le dije, tomando su mano callosa entre las mías. «Quiero mostrarte algo». Caminamos hacia donde Jesús se encontraba, un poco más arriba en la colina. Estaba rodeado por un grupo de niños de Betania que habían llegado esa mañana, atraídos por las historias que corrían como fuego por toda la región. Sus risas cristalinas llenaban el aire, y sus pequeñas manos sucias se extendían para tocar las vestiduras del Maestro. Jesús tenía en brazos a una niña pequeña, no mayor de 4 años, con enormes ojos oscuros y el cabello rizado cubierto de polvo del camino. La pequeña había llegado cojeando, con una pierna claramente deformada desde el nacimiento. Su madre, una mujer joven llamada Rebeca, la había traído desde una aldea cercana, cargándola en brazos durante kilómetros bajo el sol despiadado. «Maestro», había suplicado Rebeca con lágrimas corriendo por sus mejillas bronceadas. «Mi hija nunca podrá correr con los otros niños. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero he escuchado que tú...» Jesús había tomado a la niña en sus brazos sin decir palabra. Sus ojos, esos ojos que parecían contener toda la compasión del universo, se fijaron en los de la pequeña.
No hubo grandes gestos, no hubo proclamaciones dramáticas. Solo miró a la niña y sonrió, esa sonrisa que había llegado a conocer tan bien, la que parecía iluminar todo a su alrededor. «¿Cómo te llamas, pequeña?», le preguntó con esa voz suave que usaba siempre con los niños. «Sara», respondió ella con timidez, pero sin apartar la mirada de la suya. «Sara», repitió Jesús, ¿sabes que tu Padre Celestial te ama más de lo que puedes imaginar? ¿Sabes que Él tiene planes hermosos para ti?» La niña asintió solemnemente, como si entendiera algo que nosotros, los adultos, apenas podíamos vislumbrar. Jesús entonces puso su mano sobre la pierna deformada de la pequeña y cerró los ojos. No fue un espectáculo. No gritó ni invocó poderes. Simplemente permaneció en silencio por unos momentos, y yo pude sentir algo. Una presencia, una energía que parecía emanar de él y envolver a todos los presentes. Cuando abrió los ojos y puso a Sara en el suelo, la transformación ya había ocurrido. La niña dio un paso vacilante, luego otro, y luego comenzó a correr en círculos, riendo con una alegría tan pura y contagiosa que todos los presentes comenzamos a llorar de gozo. Pedro, que había estado observando todo desde donde nos encontrábamos, se quedó en silencio por varios minutos. Vi cómo las lágrimas corrían por su rostro curtido por el sol y la sal del mar. Finalmente, con voz quebrada, murmuró: «¿Cómo puede alguien que hace esto? ¿Cómo puede el mal vencer sobre algo así?» «Exactamente», le respondí, sintiendo cómo la certeza crecía en mi pecho, como una llama que no podía ser extinguida. «The Chosen, Pedro. Somos los elegidos no porque seamos perfectos o fuertes, sino porque hemos visto lo que el amor verdadero puede hacer. Hemos sido testigos de cómo la luz siempre encuentra una manera de atravesar la oscuridad. El resto del día transcurrió con una sensación diferente en el aire. Los temores no habían desaparecido completamente, pero algo había cambiado en la forma en que los enfrentábamos. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir bajo las estrellas que brillaban como diamantes sobre el desierto de Judea, Jesús se acercó a nuestro pequeño grupo. «María», dijo, sentándose en el suelo junto a mí, «gracias por recordarle a Pedro lo que a veces olvidamos en medio de nuestros miedos». «¿Qué es eso, maestro?», pregunté, aunque creía conocer la respuesta. «Que la esperanza no es la ausencia del miedo», respondió, mirando hacia las estrellas, «sino la certeza de que hay algo más grande que nuestros miedos, y que ese algo más grande ya ha vencido». El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas de Capernaum, cuando escuché los cascos de los caballos golpeando contra las piedras del camino. Era un sonido que todos en la región habíamos aprendido a reconocer y, más importante aún, a temer. Soldados romanos. Me incorporé rápidamente desde donde había estado descansando junto a las otras mujeres que seguíamos al maestro, y vi a Pedro y a los demás discípulos tensarse inmediatamente. Pero algo era diferente esta vez. No venían con la actitud arrogante y amenazante que caracterizaba a la mayoría de las patrullas romanas. El grupo estaba liderado por un hombre que claramente era de alto rango, a juzgar por la calidad de su armadura y el penacho rojo que adornaba su casco. Sin embargo, había algo en su postura, en la forma en que desmontó de su caballo, que transmitía no autoridad, sino desesperación. Jesús ya estaba despierto y parecía haber estado esperando esta visita. Se acercó al grupo de soldados con esa calma que siempre lo caracterizaba, esa presencia serena que parecía desarmar incluso las situaciones más tensas. El centurión romano se adelantó, y fue entonces cuando pude ver su rostro claramente. Era un hombre de mediana edad, con cicatrices que hablaban de muchas batallas, pero sus ojos estaban llenos de una angustia tan profunda que me recordó mi propio dolor antes de conocer a Jesús. «¿Eres tú el que llaman Jesús de Nazaret?», preguntó en un griego entrecortado, con un acento que revelaba su origen en alguna provincia lejana del imperio. «¿Soy yo?», respondió Jesús simplemente, pero pude notar cómo su mirada se suavizaba al observar al hombre frente a él. El centurión vaciló por un momento, como si estuviera luchando contra años de entrenamiento militar que le decían que nunca mostrara debilidad. Finalmente, para asombro de todos los presentes, este poderoso oficial romano se arrodilló en el polvo ante Jesús. «Va, mi siervo está muriendo», dijo con voz quebrada, «y los médicos dicen que no hay nada más que hacer. Está paralizado, sufre terriblemente. Es como un hijo para mí. Por favor». Me quedé sin aliento. En todos mis años viviendo bajo la ocupación romana, jamás había visto a un soldado, mucho menos a un centurión,
mostrar tal vulnerabilidad. Pero más que eso, había algo en la forma en que hablaba de su siervo que me conmovió profundamente. En el mundo romano, los siervos eran propiedad, objetos, pero este hombre hablaba con el amor genuino de un padre. Jesús extendió su mano para ayudar al centurión a ponerse en pie. «Iré contigo», le dijo. «No», exclamó el romano, levantando ambas manos. «No soy digno de que entres bajo mi techo. Yo sé lo que significa la autoridad. Cuando doy una orden, se cumple. Sé que tú tienes una autoridad mucho mayor que la mía. Solo di la palabra, y mi siervo sanará». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Jesús miró al centurión con una expresión que no había visto antes, una mezcla de asombro y algo que solo puedo describir como alegría profunda. «En verdad les digo», proclamó Jesús, volviéndose hacia nosotros pero manteniendo su voz lo suficientemente alta para que el centurión pudiera escuchar. «No he encontrado fe tan grande ni siquiera en Israel». Luego se dirigió nuevamente al centurión. «Ve, que sea hecho conforme a tu fe». El romano se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera sintiendo algo que no podía ver. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro curtido. Sin decir palabra, montó su caballo y partió con sus soldados, pero no antes de inclinar su cabeza profundamente hacia Jesús, en un gesto de respeto que jamás olvidaré. Más tarde ese día, mientras caminábamos por las calles empedradas de Capernaum, uno de los soldados que había acompañado al centurión esa mañana nos encontró. Su rostro brillaba de alegría. «Mi centurión me envía para decir que en el momento exacto en que el maestro pronunció esas palabras, nuestro compañero se levantó de su lecho, completamente sano», anunció con voz emocionada. «Camina, habla, come. Es como si nunca hubiera estado enfermo». Pero lo que más me impactó no fue solo el milagro, sino lo que el soldado agregó. «Mi centurión también me pidió que les dijera que por primera vez en su vida, comprende lo que significa tener esperanza verdadera». Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor del fuego en el patio de la casa de Pedro, no podía dejar de pensar en todo lo que había presenciado. Pedro, que había estado particularmente silencioso durante todo el día, finalmente habló. «María Was me dijo, he estado pescando en estas aguas toda mi vida. Conozco a casi todos en Capernaum, judíos y gentiles. Ese centurión, he escuchado historias sobre él». «¿Qué tipo de historias?», pregunté, intrigada. «Es conocido por tratar bien a sus hombres, por construir sinagogas para nosotros, por ser justo en sus decisiones. Pero también he escuchado que perdió a su propio hijo en la guerra hace algunos años. Dicen que desde entonces había algo roto en él». Andrés, que había estado escuchando, se unió a la conversación. «Hoy vi algo más que sanidad física», reflexionó. «Vi a un hombre que había perdido la capacidad de amar, recuperarla. Vi a alguien que había construido muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor, permitir que esos muros se derrumbaran». Santiago asintió pensativamente. «Y lo que más me asombra es que Jesús no solo sanó al siervo del centurión, sanó al centurión mismo». Mientras observaba las llamas danzar en la oscuridad, recordé las palabras que Jesús había pronunciado sobre la fe del centurión. No había sido la fe de alguien que había crecido conociendo las Escrituras, que había sido educado en los caminos de Dios. Era la fe de un hombre roto que, en su desesperación, había reconocido algo en Jesús que trascendía todas las barreras de raza, religión y poder. «The chosen», murmuré, casi para mí misma. «Los elegidos no son solo los que nacieron en la fe. Son todos aquellos que, sin importar de dónde vengan, reconocen la verdad cuando la ven». Jesús, que había estado sentado en silencio del otro lado del fuego, levantó la mirada hacia mí y sonrió. No dijo nada, pero en sus ojos pude ver que entendía exactamente lo que había comenzado a comprender ese día sobre el alcance infinito de su amor. Era mediodía cuando llegamos a las afueras de Sicar, en Samaria. El sol caía implacable sobre el paisaje árido, y el polvo del camino se había adherido a nuestras túnicas y cabello después de horas de caminar. Los discípulos habían ido al pueblo a conseguir provisiones, dejándome sola con Jesús junto al pozo de Jacob. Este lugar tenía una historia sagrada que se extendía por generaciones, pero ese día se convertiría en el escenario de algo que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que significa ser verdaderamente conocido. Jesús se había sentado en el borde de piedra del pozo, claramente cansado del viaje.
Yo me había alejado un poco, buscando algo de sombra bajo un sicómoro cercano, cuando escuché el sonido familiar de pasos acercándose. Una mujer se aproximaba desde la dirección del pueblo, cargando un cántaro de agua sobre su hombro. Inmediatamente me llamó la atención que viniera sola a esa hora del día. Las mujeres típicamente venían en grupos al amanecer o al atardecer, cuando el calor no era tan intenso. La mujer parecía tener alrededor de 30 años, con rostro marcado por el sol, pero que aún conservaba rastros de una belleza que debió haber sido notable en su juventud. Sus ropas, aunque limpias, estaban desgastadas, y había algo en su postura, la forma en que mantenía la cabeza baja, cómo sus ojos evitaban el contacto directo, que me recordó dolorosamente mi propio pasado. Se acercó al pozo con movimientos eficientes pero cautelosos, claramente no esperando encontrar a nadie allí. Cuando vio a Jesús, se detuvo abruptamente, su cuerpo tensándose como el de un animal que se prepara para huir. «Dame de beber», le pidió Jesús suavemente. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?», respondió con una voz que llevaba el peso de años de desprecio y rechazo. Desde mi lugar bajo el árbol, pude observar toda la interacción. Había algo en la forma en que Jesús la miraba que me resultó familiar. Era la misma mirada que me había dirigido a mí el día que nos conocimos. No había juicio, no había condenación, solo una aceptación completa e incondicional. «Si conocieras el don de Dios», le respondió Jesús, «¿y quién es el que te dice, dame de beber?», tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La conversación continuó, y yo me encontré cautivada no solo por las palabras de Jesús, sino por la transformación gradual que podía ver en la mujer. Su postura defensiva comenzó a suavizarse. Su voz se volvió menos áspera. Era como observar a alguien que había estado escondida detrás de múltiples máscaras comenzar a dejarlas caer, una por una. Entonces Jesús dijo algo que hizo que la mujer dejara caer su cántaro. «Ve, llama a tu marido y ven acá». «No tengo marido», respondió ella rápidamente, pero pude ver cómo sus mejillas se sonrojaron. «Bien has dicho, no tengo marido», continuó Jesús con ternura, «porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el viento susurrando entre las hojas del árbol sobre mi cabeza. La mujer se quedó inmóvil, mirando fijamente a Jesús, y en sus ojos pude ver algo que reconocí inmediatamente: el terror y el alivio simultáneos de ser verdaderamente conocida. «Señor», murmuró finalmente, «veo que eres profeta», pero había más que respeto en su voz. Había un anhelo profundo, una sed que no tenía nada que ver con agua física. Era la sed que yo había conocido también, el deseo desesperado de ser aceptada, de ser amada a pesar de todos los errores, todas las decisiones equivocadas, todas las heridas autoinfligidas. La conversación se extendió, tocando temas de adoración, de verdad, de la identidad del Mesías prometido. Y luego, en un momento que me quitó el aliento, la mujer preguntó: «Sé que ha de venir el Mesías, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo soy», le dijo Jesús, «el que habla contigo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la mujer, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de una alegría tan profunda que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. En ese momento, vi en ella la misma transformación que había experimentado yo, el paso de la vergüenza a la dignidad, del rechazo a la aceptación, de la desesperanza a una esperanza inquebrantable. Sin pensarlo 2 veces, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y corrió hacia el pueblo. Desde la distancia, pude escuchar su voz resonando por las calles: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Jesús se volvió hacia mí, y en sus ojos pude ver una profunda satisfacción. «¿Has visto a María?», me preguntó suavemente. «Sí, maestro», respondí, acercándome a él. «He visto a una mujer que pensaba que estaba definida por sus errores, descubrir que está definida por tu amor. Y algo más», añadió él, mientras observábamos a un grupo de samaritanos acercarse desde el pueblo, claramente siguiendo a la mujer que había encontrado junto al pozo. «¿Qué más, maestro? Has visto nacer a la primera evangelista de Samaria». Los siguientes días en Sicar fueron extraordinarios. La mujer del pozo, que supimos se llamaba Fotina,
se convirtió en una fuerza imparable de testimonio y fe. Su historia se extendió como fuego por toda la región, no porque fuera perfecta, sino precisamente porque no lo era. Su testimonio tenía poder porque era real, auténtico, nacido de una experiencia genuina de transformación. Una noche, mientras nos preparábamos para continuar nuestro viaje, Fotina se acercó a mí. «María», me dijo, «he escuchado tu historia también. ¿Cómo es posible que Él nos vea de manera tan diferente a como el mundo nos ve? Porque Él no ve lo que fuimos», le respondí, recordando mis propias palabras de años anteriores, «sino lo que podemos llegar a ser. Y más que eso, Él ve lo que ya somos en nuestros corazones, sus hijas amadas». Fotina sonrió, y en esa sonrisa vi reflejada la misma paz que había encontrado yo. «The chosen», murmuró. «Los elegidos no son los perfectos, ¿verdad? Son los que han sido encontrados». «Exactamente», confirmé. «Y una vez que has sido verdaderamente encontrada, no puedes evitar ayudar a otros a encontrarse también». El amanecer sobre el mar de Galilea pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando escuché los primeros gritos de angustia. Estaba ayudando a preparar el desayuno junto con las otras mujeres cuando vi a un hombre corriendo por la playa hacia nuestro campamento, tropezando sobre las rocas en su desesperación por llegar hasta nosotros. Su túnica estaba rasgada, su cabello despeinado, y en sus ojos podía ver el tipo de pánico que solo viene cuando alguien que amas está en peligro mortal. «Maestro, maestro», gritaba mientras se acercaba. «Por favor, mi hija. Mi pequeña hija se está muriendo». Jesús se levantó inmediatamente del lugar donde había estado orando junto a la orilla del agua. El hombre se arrojó a sus pies, sollozando sin control. Por su vestimenta y porte, era evidente que provenía de una familia acomodada, pero en ese momento toda su posición social se había desvanecido frente al dolor de un padre desesperado. «Soy Jairo», logró decir entre lágrimas. «Soy líder de la sinagoga de Capernaum. Mi hija tiene 12 años. La fiebre no la deja. Y los médicos dicen que no hay nada más que hacer. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva». Me quedé sin aliento. Jairo era conocido en toda la región como uno de los líderes religiosos más conservadores. Había escuchado que en más de una ocasión había cuestionado públicamente las enseñanzas de Jesús. Verlo allí, humillado, suplicando ayuda del mismo hombre que había criticado, era algo que jamás habré podido imaginar. Jesús no dudó ni por un momento. «Vamos», le dijo simplemente, ayudándolo a ponerse en pie. El viaje a Capernaum se sintió interminable. Jairo caminaba adelante con paso urgente, volviéndose constantemente para asegurarse de que Jesús lo siguiera. Cada pocos minutos murmuraba oraciones desesperadas, y pude ver cómo sus manos temblaban de ansiedad. Pero entonces algo sucedió que cambiaría el curso de todo ese día. En medio de la multitud que se había formado alrededor de nuestro grupo, sentí a Jesús detenerse abruptamente. «¿Quién tocó mis vestiduras?», preguntó, mirando a su alrededor. Pedro, claramente confundido por la pregunta, respondió: «Maestro, ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me tocó?». Pero Jesús siguió buscando con la mirada entre la gente. Había algo diferente en su expresión, una intensidad que indicaba que algo significativo había ocurrido. Fue entonces cuando vi a una mujer emergiendo lentamente de entre la multitud. Era de mediana edad, con el rostro demacrado y una palidez que hablaba de años de sufrimiento. Su ropa, aunque modesta, había sido claramente costosa en algún momento, pero ahora estaba gastada y remendada. Temblaba visiblemente mientras se acercaba a Jesús. «Fui yo», murmuró con voz apenas audible, cayendo de rodillas ante él. «Maestro, he estado enferma durante 12 años. He gastado todo lo que tenía en médicos, pero nadie pudo curarme. Solo toqué el borde de tu manto, e inmediatamente sentí que había sido sanada». 12 años, la misma edad que tenía la hija de Jairo. Mientras observaba a esta mujer confesando su fe desesperada, pude ver en los ojos de Jairo una mezcla de impaciencia y algo más: reconocimiento. Estaba viendo a alguien que había sufrido tanto como él estaba sufriendo ahora. «Hija», le dijo Jesús con una ternura infinita, «tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote». La transformación en la mujer fue inmediata y visible. El color regresó a sus mejillas, sus ojos se iluminaron, y cuando se puso en pie, lo hizo con una fuerza que claramente no había tenido en años.
Pero antes de que pudiéramos continuar celebrando este milagro, aparecieron algunos hombres de la casa de Jairo. Sus rostros sombríos nos dijeron la noticia antes de que pronunciaran palabra. «Tu hija ha muerto», le dijeron a Jairo con voz grave. «¿Para qué molestas más al maestro?». El gemido que escapó de la garganta de Jairo fue como el de un animal herido. Se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, y pude ver cómo toda esperanza se desvanecía de sus ojos. Pero Jesús puso su mano sobre el hombro del hombre desesperado. «No temas», le dijo con una autoridad tranquila que cortó a través del dolor como una espada afilada. «Cree solamente». El resto del camino a la casa de Jairo se convirtió en una lección sobre fe que jamás olvidaré. Jesús solo permitió que Pedro, Santiago, Juan y yo lo acompañáramos dentro de la casa. El ruido del luto ya había comenzado. Las plañideras profesionales llenaban el aire con sus lamentos. Los familiares se mesaban los cabellos. El ambiente mismo parecía empapado de desesperanza. «¿Por qué hacen alboroto y lloran?», preguntó Jesús cuando entramos. «La niña no está muerta, sino duerme». Los lamentos se detuvieron abruptamente, reemplazados por risas burlonas. Pero Jesús simplemente pidió que todos salieran de la casa, excepto los padres de la niña. Cuando entramos en la habitación donde yacía la pequeña, el silencio era ensordecedor. La niña estaba en su lecho, inmóvil, con la palidez seria de la muerte. Su madre estaba sentada a su lado, acariciando su cabello con movimientos automáticos, como si no pudiera aceptar la realidad de lo que había sucedido. Jesús se acercó lentamente a la cama y tomó la pequeña mano fría entre las suyas. «Talita Kumi», dijo en arameo, las palabras resonando en la habitación silenciosa. «Oh niña, a ti te digo, levántate». Lo que sucedió a continuación desafió toda comprensión humana. Lentamente, los párpados de la niña comenzaron a abrirse. El color regresó a sus mejillas como agua corriendo por tierra seca. Se sentó en la cama, miró a su alrededor con confusión por un momento, y luego sonrió al ver a sus padres. «Tengo hambre», dijo simplemente, como si acabara de despertar de una siesta normal. Los padres se abalanzaron sobre ella, llorando, riendo, abrazándola como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Jairo levantó la mirada hacia Jesús, y en sus ojos vi algo que había visto en tantos otros, la comprensión repentina de que estaba en presencia de algo, alguien que trascendía todo lo que había creído posible. «Maestro», murmuró, «perdóname, he sido ciego, he sido arrogante, he criticado lo que no entendía». «Jairo», respondió Jesús suavemente, «tu fe te trajo aquí cuando todo parecía perdido. Eso es lo que importa ahora». Esa noche, cuando regresamos al campamento junto al mar, no podía dejar de pensar en todo lo que había presenciado. 2 milagros entrelazados, 2 historias de fe que se habían tocado de maneras que solo la providencia divina podía orquestar. «María», me dijo Pedro mientras contemplábamos las estrellas reflejándose en las aguas tranquilas. «¿Te diste cuenta de que ambas historias involucraban 12 años?» Asentí pensativamente. 12 años de enfermedad para una mujer, 12 años de vida para una niña. Una historia de fe perseverante, otra de fe desesperada. Pero ambas, hice una pausa, buscando las palabras correctas. Ambas demostraron que nunca es demasiado tarde para creer. «The Chosen», murmuré, recordando las palabras que se habían vuelto tan significativas para todos nosotros. Los elegidos no son aquellos que nunca dudan, sino aquellos que eligen creer incluso cuando toda evidencia sugiere lo contrario. Jesús, que había estado escuchando en silencio, sonrió. «Y a veces», añadió, «la fe de una persona puede abrir el camino para que otros también crean». El testimonio de la mujer que fue sanada fortaleció la fe de Jairo cuando más la necesitaba. Era cierto. En los ojos de Jairo, cuando vio a la mujer siendo sanada después de 12 años de sufrimiento, había visto un destello de esperanza renovada. Su fe había sido alimentada por el testimonio de alguien que había perseverado cuando todo parecía imposible. 3 años han pasado desde aquel día junto al pozo de Jacob, desde la sanidad del centurión, desde la resurrección de la hija de Jairo. 3 años de caminar por los senderos polvorientos de Palestina, de presenciar milagros que desafiaban toda comprensión, de ver vidas transformadas por un solo encuentro con el amor verdadero. Hoy, mientras escribo estas palabras a la luz de una lámpara de aceite en esta pequeña habitación en Betania, mi corazón está lleno de una certeza que trasciende cualquier circunstancia externa. La esperanza que he encontrado siguiendo a Jesús de Nazaret es inquebrantable porque no depende de lo que vemos,
sino de quién hemos llegado a conocer. Las últimas semanas han sido intensas. Los rumores de una conspiración en Jerusalén se han vuelto más que susurros. Ahora son voces que resuenan en cada sinagoga, en cada rincón del templo. Los fariseos ya no ocultan su intención de silenciar para siempre la voz que ha traído esperanza a tantos corazones quebrantados. Pedro ha vuelto a mostrar signos de aquella ansiedad que vi en él hace meses, y puedo sentir cómo la tensión se acumula entre todos los discípulos. Pero algo ha cambiado en mí. No es que no sienta miedo. Soy humana, y la perspectiva de perder a aquel que ha dado significado a mi existencia me aterroriza tanto como a cualquiera. Sin embargo, hay algo más profundo que el miedo. Algo que se ha enraizado tan firmemente en mi alma que ni las amenazas más oscuras pueden arrancarlo. La certeza absoluta de que la luz que hemos visto no puede ser extinguida por la oscuridad. Ayer por la noche, Jesús nos reunió a todos en el huerto de Getsemaní. La luna llena iluminaba los olivos centenarios, creando sombras que danzaban suavemente con la brisa nocturna. Había algo diferente en su rostro, una solemnidad que no habíamos visto antes, mezclada con una paz que parecía emanar de lo más profundo de su ser. «Ha llegado la hora», nos dijo, y aunque sus palabras fueron suaves, resonaron en mi corazón como el tañido de una campana. Pronto van a ver cosas que pondrán a prueba todo lo que han creído, todo lo que han esperado. Juan, que siempre había sido el más cercano al Maestro, preguntó con voz temblorosa, «¿Qué quieres decir, Señor?» Jesús miró a cada uno de nosotros por un largo momento antes de responder. «Quiero decir que la luz más brillante a menudo parece más intensa justo antes del amanecer. Van a pensar que todo ha terminado, que toda esperanza se ha perdido. Pero quiero que recuerden todo lo que han visto, todo lo que han presenciado». Me acerqué más al grupo, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Maestro», dije, «hemos visto resurrecciones, hemos visto fe nacer en los corazones más endurecidos, hemos visto amor triunfar sobre el odio una y otra vez. ¿Cómo podríamos olvidar?» «Porque», respondió con una sonrisa triste pero hermosa, «a veces el dolor del momento presente puede nublar la memoria del milagro pasado. Por eso necesitan aferrarse no solo a lo que han visto, sino a quien han conocido». Sus palabras me transportaron inmediatamente a todas esas experiencias que habían marcado mi caminar con él. Vi nuevamente el rostro del centurión romano transformado por una fe que había sorprendido al mismo Jesús. Recordé las lágrimas de liberación de Fotina junto al pozo, cómo había corrido a compartir su testimonio con una alegría que no podía ser contenida. Reviví el momento en que la pequeña hija de Jairo abrió los ojos después de haber estado muerta, y cómo la fe desesperada de su padre se había convertido en adoración profunda. «The Chosen», murmuré, usando las palabras que se habían vuelto tan significativas para todos nosotros, los elegidos. No somos elegidos porque seamos perfectos, sino porque hemos visto lo que el amor verdadero puede hacer cuando encuentra fe dispuesta. «Exactamente, María», confirmó Jesús, y en sus ojos pude ver toda la ternura y orgullo de un maestro que ve a su discípula finalmente comprender la lección más importante. Y esa comprensión es lo que hará que su esperanza sea inquebrantable, sin importar lo que venga. Pedro, que había estado inusualmente silencioso toda la noche, finalmente habló. «Maestro, he visto tu poder sobre la enfermedad, sobre la muerte misma. ¿Hay algo que pueda vencerte verdaderamente?» La respuesta de Jesús me quitó el aliento. «Nada puede vencerme, Pedro. Pero hay cosas que debo permitir, cosas que debo atravesar, no porque sea débil, sino porque son el camino hacia algo mucho mayor de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar ahora». En los días que siguieron a esa conversación, cada evento confirmó la sabiduría de sus palabras. La traición de Judas, el arresto en el jardín, los juicios injustos, la crucifixión. Cada momento se sintió como una puñalada al corazón, como si toda la luz del mundo estuviera siendo extinguida gradualmente. Pero incluso en esos momentos más oscuros, algo en mi interior se negaba a rendirse completamente a la desesperación. Era como si todas las experiencias pasadas hubieran creado una reserva de fe tan profunda que, aunque la superficie de mi alma estuviera agitada por la tormenta, las profundidades permanecían extrañamente en calma. El domingo por la mañana, cuando corrí al sepulcro y lo encontré vacío, cuando vi a Jesús resucitado con mis propios ojos, cuando escuché nuevamente su voz pronunciando mi nombre, entendí finalmente el propósito de toda esa preparación. La esperanza que habíamos cultivado durante años de ministerio no había sido en vano. Había sido la preparación para el momento más glorioso de toda la historia humana. Ahora,
Mientras miro hacia atrás en todo este viaje extraordinario, comprendo que cada encuentro, cada milagro, cada lección había sido una pieza del mosaico más hermoso. La demostración de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza opositora, que la esperanza fundada en Él es verdaderamente inquebrantable, y que la transformación que Él ofrece es real, permanente y disponible para cualquiera que tenga el valor de creer. El centurión romano aprendió que la autoridad verdadera viene del amor, no del poder. Fotina descubrió que su pasado no definía su futuro. Jairo experimentó que la fe puede resucitar, incluso lo que parece perdido para siempre. Y yo he aprendido que ser elegida por Dios no es un privilegio reservado para los perfectos, sino un regalo ofrecido a todos los que reconocen su necesidad de ser encontrados. The Chosen, los elegidos, no es solo el nombre que algunos dan a nuestro grupo. Es la identidad que cada persona puede reclamar cuando decide que la esperanza en Cristo es más fuerte que cualquier circunstancia, más duradera que cualquier prueba, más real que cualquier temor. Y esa esperanza, una vez encendida en el corazón humano, es verdaderamente inquebrantable. Cuando todo parecía perdido, María Magdalena descubrió que la verdadera esperanza no depende de las circunstancias externas, sino de la relación transformadora con aquel que es la fuente de toda esperanza. Su testimonio nos recuerda que los elegidos de Dios no son los perfectos, sino los que han experimentado su amor redentor y han decidido aferrarse a esa verdad sin importar lo que venga. En los momentos más oscuros de la vida, cuando las fuerzas del mal parecen prevalecer, la esperanza inquebrantable surge de recordar no solo lo que hemos visto, sino a quien hemos conocido.